Buonasera a todos, bienvenidos a este webinar acerca de la osteopatía pediátrica, la osteopatía de los cólicos del lactante. Meu nome es Ignacio Díaz Cerrato, eu soy fisioterapeuta y osteópata, profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid Internacional. Y la verdad que la osteopatía me ha abierto un campo profesional, un campo para trabajar en la clínica bastante amplio, y me ha dado unas herramientas tanto de diagnóstico como de tratamiento muy importantes y muy potentes para a la hora de afrontar el paciente de otra perspectiva y obtener unos resultados óptimos de cara al abordaje terapéutico. Son ya 13 años, casi 14, los que llevo como docente en esta escuela, viajando regularmente a Portugal. La verdad que es un placer siempre volver a esta tierra. Y nada, y espero en breve veros en alguna de las aulas como alumnos de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Sin más, vamos a comenzar con la presentación de los cólicos de lactante en osteopatía. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que tener en cuenta es que, como decía el fundador de la osteopatía, Andrew Taylor Still, nunca nos recuperamos completamente de haber nacido. Evidentemente, lo que tratamos de la osteopatía son disfunciones, no son enfermedades, pero nunca hay que tener en cuenta que esas disfunciones pueden ser la base de una patología mayor o pueden dar una serie de problemas que dan disconfort, que dan molestias y que son la fuente de trabajo de nuestros pacientes. Brevemente, quería aprovechar para haceros una definición de la osteopatía, y me gusta mucho la definición de la British School of Osteopathy, que nos dice que es un sistema de cuidado de la salud diseñado para trabajar de la mano con la medicina alopática, que utiliza métodos manuales de diagnóstico y tratamiento diseñados para habilitar al paciente que sufre a mejorar su estado de la salud. Es decir, estamos hablando de medicina osteopática. ¿Qué significa esto? Que no es solamente un compendio de técnicas, no es aprender a poner una mano aquí, otra mano allá y hacerlo, sino que primero tiene un diagnóstico, hay que hacer un conocimiento de todos los sistemas del sujeto, conocer radiología, conocer la anatomía perfectamente, la fisiología. Otra de las cosas que nos tiene que quedar bien clara es que trabajamos de la mano del médico alopático, es decir, no es una batalla, este paciente es mío, este paciente es tuyo, es qué podemos aportar todos para que el paciente mejore. Y luego lo importante es que tenemos un paciente que sufre, un paciente con una sintomatología y con una molestia. Entonces, nunca se nos olvide que es una persona, que no es solo un compendio de síntomas. También tenemos la definición de la Asociación Americana de Osteopatía, que habla de la integridad estructural del cuerpo. Es decir, estamos hablando de desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies, cualquier tejido en disfunción nos puede dar problemas. Hay una serie de principios que, bueno, ahí ya están, estos son los principios clásicos, pero habría que modernizarlos. Está claro que el principio de la unidad no hay ninguna duda. Tenemos una unidad, por ejemplo, pensada en el sistema de los ejes de estrés, una idea, un pensamiento, un olor, lo que sea, algo químico genera una respuesta en modo de hormonas que puede cambiar el tono muscular, que puede cambiar la frecuencia cardíaca. Entonces, unidad por todos los lados. Principio de autocuración, dicho así, suena un poco raro, pero realmente estamos hablando de homeostasia y de alostasia. El cuerpo tiene capacidad de autorregenerarse, simplemente lo que tenemos que hacer es permitir que todas esas estructuras, que todos esos sistemas estén libres. Por supuesto, estructura y función están integradas. Tenemos claro que hay algunas veces que la estructura está dañada, como un disco, como un cartílago, y eso no va a dar ninguna clínica. Entonces, tenemos que ver clara esa interrelación. Y cuando hablamos de la regla de la arteria, realmente sería la regla de los fluidos. Si toda la sangre arterial, venosa y, por supuesto, la sangre, o sea, el líquido linfático fluye correctamente, eso será un signo de salud para el sujeto.
Una sesión de osteopatía siempre comienza con un diagnóstico, bueno, realmente comienza con una anamnesis. Al paciente se le pregunta el motivo, se le pregunta cuándo le duele, cómo le duele, dónde le duele, y ahí, aunque suene muy obvio, hay que conocer la anatomía normal, la fisiología normal y la fisiopatología normal, porque cada tejido enferma de una manera distinta. En el tratamiento lo que haremos también es muy importante el diagnóstico diferencial, es decir, ¿hay alguna contraindicación? ¿Hay que derivar al paciente? Si hay que derivar al paciente, se deriva y se acabó. Por supuesto, la elección de las técnicas más adecuadas y una reevaluación para ver si hemos conseguido los objetivos. Importante tratar la causa, no tratar el síntoma, esa es una de las grandes diferencias. Y el árbol de la osteopatía está compuesta por tres, digamos, no serían ramas porque están integradas en la parte estructural, que las técnicas más conocidas son las técnicas de thrust, la parte craneal y la parte visceral. Cuando se aborda un paciente, se aborda siempre mirando esas tres esferas. Ahí tendríamos un ejemplo de una técnica estructural, una técnica craneal y una técnica visceral. Si ya hablamos propiamente de la osteopatía pediátrica, cada vez hay más evidencia, más publicaciones científicas y, por supuesto, más libros acerca de la osteopatía en el campo de la pediatría, además de editoriales muy potentes, como estamos hablando de Elsevier y de autores internacionales como el doctor Ricard, la doctora Martínez Loza y, por supuesto, Jan Carreiro como uno de los exponentes mundiales. Y ya entramos en el tema de este webinar. ¿Qué son los cólicos del lactante? Bueno, pues los cólicos del lactante estamos hablando de una disfunción en la cual hay un llanto de un bebé que en teoría dura más de 3 horas al día, pero eso estamos hablando del tope de gama, vamos a decir. Es simplemente un problema en el que los niños pasan un periodo en el que tienen gases intensos, gases, dolores de tripa, que están un poco más quejumbrosos, un poco más llorosos. La definición clásica, según Bessel, del año 54, nos dice que son episodios de llanto intenso y vigoroso al menos 3 horas al día, 3 días a la semana, durante al menos 3 semanas, en un bebé sano y bien alimentado. Evidentemente, esto es el máximo de síntomas. También hay síntomas intermedios y síntomas menores. Importante, una de las cosas que le tenemos que dejar claro a los papás es que lo que tiene su hijo no es una enfermedad, es decir, es un niño sano, el niño va a seguir creciendo, el niño va a seguir comiendo, sino que simplemente va a estar incómodo. Y nosotros podemos aliviar esa incomodidad que tiene el bebé. Uno de los signos típicos es un llanto constante, un estado de irritabilidad, el niño está como siempre quejumbroso, arquea su espalda, los papás, sobre todo si son papás recientes, que es su primer hijo, están nerviosos, están pensando, estoy haciendo bien mi trabajo, ¿qué le pasa a mi hijo? Pobrecito. Entonces, es muy importante, lo primero, que se deje bien claro a los papás que lo que tiene su hijo no es una enfermedad, sino que es una disfunción. Cuando hablamos también de cólico del lactante, debido a que el niño, el bebé, no nos puede decir exactamente los síntomas, hay varios tipos de problemas. Entonces tendríamos, por un lado, el cólico del lactante, que es el síntoma más suave, que se caracteriza, ahora lo veremos, por ciertos dolores de hinchamiento, hinchazón abdominal, etcétera, etcétera. Tenemos en un grado mayor el reflujo gastroesofágico, que eso ya es una condición un poco más importante. La característica del reflujo gastroesofágico es que el niño, unas horas después de haber mamado, echa la leche como cuajada, como si fuese requesón. Eso también se puede tratar, pero es más, nos lleva un par de sesiones más que los cólicos del lactante. Tendríamos también la intolerancia alimentaria, que ahí para hacer el diagnóstico diferencial solo lo tendremos en aquellos niños en los cuales la alimentación sea por fórmula, es decir,
por una leche que no sea la materna. Y en el mismo caso estaría la alergia. Entonces, cuando el niño está alimentado por la mamá, estas cosas no se darán nunca, ¿de acuerdo? Rasgo común, por favor, que nos quede bien claro, no son patológicos, no es una enfermedad, es algo que puede evolucionar por su propio motivo, por su propio curso, pero que tardará entre 6 y 9 meses en evolucionar, mientras que nosotros podemos aliviar estos problemas en 2 sesiones, es decir, en 15 días el niño estaría completamente curado, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Bueno, pues el niño tiene muchos gases. ¿Y cómo lo vamos a notar? Pues que tiene un abdomen muy distendido, muy hinchado. Los papás muchas veces nos dicen, le acerco la oreja al abdomen y oigo un borboteo constante, como si estuviese hirviendo, un blu, 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 blu. Y eso es muy típico. Sobre todo está muy relacionado también con la ingesta alimenticia. En cuanto come el niño, a la hora, a las 2 horas, le cuesta expulsar los gases. Cuando por fin consigue expulsarlos, incluso llora todavía más. Además está constantemente incómodo, es decir, ni siquiera actividades que normalmente son relajantes como el baño nocturno alivian esa patología. Entonces, los papás están inquietos porque el bebé duerme mal, el bebé está llorando, siempre se preguntan si estarán haciendo algo mal, si tiene algo grave el niño. Entonces, esos son los síntomas más habituales. Otro muy típico es que puede arquear la espalda, se arquea hacia atrás para intentar aliviar la tensión abdominal y también eleva las rodillas para quitar un poquito de tensión. Todos hemos tenido algún dolor de abdomen y la actitud habitual es doblarse hacia adelante. Bueno, pues como el bebé está mucho tiempo tumbado, lo que hace es arquear las rodillas hacia el pecho. Y lo que más estresa a los papás es que el niño, el bebé, puede llorar de forma incontrolable e inconsolable durante horas, lo que genera un estado de ansiedad porque no saben qué hacer y lo que debería ser una experiencia placentera, que es la maternidad y la paternidad, se convierte en una situación demasiado tensa. Importante, lo que hemos dicho antes, que puede haber la existencia de cólicos de baja intensidad. El papá o la mamá dice, no llega a llorar, pero durante toda la noche está como quejumbroso, como está siempre haciendo ruidos, como si se fuese a despertar. Entonces, lo que quiero que veáis es que hay muchos grados dentro del cólico lactante. Tenemos la definición, que eso es una auténtica barbaridad, y tenemos los cólicos de baja intensidad. Si os dais cuenta y miráis en la pantalla, en la epidemiología, tenemos que es la aflicción más común y más dolorosa, afectando, dependiendo de los autores, entre el 5 y casi el 20%, es decir, 1 de cada 5 bebés, de los lactantes. Stalber habla del 30% y Sergev habla incluso del 40%. Yo la verdad que cada vez tengo más de este tipo de pacientes en consulta y ahora veremos por qué, porque hay motivos que lo están justificando actualmente. Aproximadamente la mitad de los bebés afectados mejoran de manera natural a los 3 meses. Entonces, muchos pediatras le dicen a los papás, bueno, pues tranquilos, que esto se pasa solo. Pero poneos en la piel de unos padres que de repente dicen, madre de Dios, durante 3 meses vamos a estar con nuestro hijo llorando, pobrecito. O incluso el 90%, como veis ahí, mejoran a los 6 meses. Entonces, es un tiempo demasiado largo para dejar que solo sea su curso. Mientras que nuestro tratamiento podrá ayudarle más rápidamente. Si os dais cuenta, los síntomas pueden comenzar al poco de nacer. De hecho, yo he tenido niños que a la semana ya están con cólicos, pero el pico más frecuente está en torno a las 6-8 semanas de vida. Muy interesante dentro de la epidemiología es que si el bebé ha tenido cólico severo, probablemente los hermanitos, si tienen los hermanitos, también van a tener muchas posibilidades de verse afectados. La epidemiología nos dice que también las razas afrocaribeñas
se ven más comúnmente afectadas. Más frecuente siempre en el primer hijo y muy importante en hijos de fumadores. Luego, a posteriori, hablaremos y os enseñaré algún estudio científico donde habla de ese vínculo entre los padres fumadores y los cólicos del lactante. Por lo tanto, ya tenemos un buen motivo, si acaso faltaba alguno, para decirle, por supuesto, a la mamá y al papá que, por favor, no fumen en el entorno en el que haya una embarazada. No se han encontrado diferencias en cuanto al sexo del bebé, es decir, los cólicos del lactante afectan tanto a varones como a hembras en la misma intensidad. Tampoco se han visto modificaciones en el tipo de alimentación, es decir, si toman leche de fórmula o si toman pecho, y tampoco en el nivel socioeconómico o familiar. Entonces, aquí tenéis un estudio donde nos dice que no hay asociación con la fuente de alimentación y los cólicos del lactante. La etiología, pues mirad, es que no hay una causa única, suele ser una suma de factores. Y los factores que más predisponentes, como veis, en primer lugar, madres fumadoras. Yo creo que ya no hay ninguna duda del vínculo entre el tabaco y muchas patologías, pero ya hay un buen motivo más para decirle, mamás, por favor, dejad de fumar. ¿Por qué se cree que influye? Bueno, no se cree, influye el tabaco en los cólicos lactantes. Pues básicamente porque lo que va a hacer el tabaco es modificar la microbiota intestinal de la madre y que va a ser esa microbiota que le traspase al hijo. Entonces, la microbiota alterada va a dar un tracto gastrointestinal irritado y doloroso. También la ansiedad prenatal materna. Cuando hablamos de ansiedad, no es la ansiedad típica que conlleva un embarazo. Imaginad que esa mamá, durante todo el embarazo, la noticia que ha tenido es que el niño tenía algún problema, que tiene una placenta previa, que ha tenido que hacer un reposo excesivo. O imaginad que durante el embarazo la mamá ha tenido un trabajo muy estresante o una situación de estrés familiar. Bueno, pues todo eso, el cortisol que se segrega en esas situaciones, como no es un cortisol agudo, es decir, en circunstancias de un estrés agudo, la placenta tiene un filtro muy bueno para el cortisol. Pero en el caso de estrés crónico, la placenta no tiene ese filtro. Y ese cortisol que va pasando vía placenta al nene, lo que hace es cambiar la microbiota del bebé y, por lo tanto, predisponerle para tener más problemas. También sensibilidad a la proteína de la leche de la vaca. Yo sé que esto es un tema controvertido, pero dentro de la leche de la vaca y de la carne de todos los mamíferos, tienen una glicoproteína que lo identifica como tal, que se llama Neu5Gc. Esa glicoproteína, que se conocen como Siglex, lo que hace es señalizar o puede, digamos, interponerse dentro de las células del ser humano. Entonces, el sistema inmune diría, oye, esto es un músculo de vaca, vamos a atacarlo. Produciría una reacción inflamatoria bastante potente. Entonces, también es interesante. Muy interesante también los patrones de succión descoordinados. Si pensáis en el acto de succionar, es un elemento de cierta complejidad. La lengua tiene que pegarse contra el paladar duro y tiene que realizar ese movimiento. Pues ahora vosotros pensad que ese niño, por el nacimiento, ahora os pondré algún dibujo, la zona del cráneo de donde sale el nervio que controla la lengua, que sería el hipogloso, se ve afectada. Entonces, la motilidad de la lengua, la movilidad de la lengua no sería la correcta. O también pensad que tiene un mal desarrollo de la parte del cráneo de la cara por una escoliosis de la mamá, por un traumatismo perinatal, pues tampoco se realizaría un correcto apoyo. Entonces, eso va a hacer que trague más aire. Ese aire suele ser fácilmente expulsable. También tenemos la inmadurez del sistema digestivo y nervioso. La inmadurez del sistema digestivo afecta sobre todo al cierre del cardias, que es el esfínter que hay entre el esófago y el estómago. Esa inmadurez podría facilitar lo que se llama el reflujo fisiológico, es decir, hay muchos niños que después de acabar de comer
regurgitan un poquito de leche líquida. Pero si hay una mayor inmadurez, lo que van a hacer es lo que ya os he comentado antes del reflujo gastroesofágico. La inmadurez del sistema nervioso, sobre todo, viene dado porque no modulan bien los estímulos. Si alguno de vosotros os da un pequeño gas, una distensión abdominal, seguramente no os pondréis a llorar, porque entendéis, vuestro sistema nervioso entiende que no es un daño potencialmente mortal. Entonces, ¿qué es lo que hacéis? Bueno, pues os puede molestar, pero lo desecháis. Aquí, la inmadurez del sistema nervioso lo entiende como un riesgo de vida y hace que el niño muera. O sea, perdón, muera, que el niño se asuste y llore muchísimo. La sexta causa, la determinada dieta materna, no está contrastada al 100%. Dicen que, por ejemplo, sobre todo las crucíferas serían el brócoli, la col, la lombarda, que darían más gases. Pero esos gases no está comprobado que pasen vía la leche, sino que le afecten a la mamá. Y luego también la microbiota intestinal característica. Esto yo creo que es uno de los factores que tenemos que tener en cuenta. Ahí tenéis el artículo acerca de las mamás fumadores y aquí también, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, por favor, decirle a las mamás, insistirles en que no fumen y que nadie del entorno fume. Si pensamos en la etiología osteopática, es decir, qué causas desde nuestra perspectiva nos pueden influir, tenemos la irritabilidad intestinal secundaria a estrés. Ya hemos comentado que ese cortisol puede modificar la microbiota, la flora intestinal del bebé, haciendo que las digestiones sean peores, que tenga gases, que tenga bastantes problemas. También la irritación del nervio vago. El nervio vago, ahora os pondré un dibujo. Tenemos el vago derecho y el vago izquierdo, es el gran nervio parasimpático del cuerpo. Son, si os acordáis, en el sistema nervioso vegetativo o autónomo tenemos el ortosimpático y el parasimpático. El ortosimpático nos prepara para las emergencias, entonces la digestión no es una emergencia, si tuviésemos que huir de un león que nos persigue. Y el parasimpático, una de las funciones es la digestión. Lo que hace es favorece el peristaltismo y favorece las secreciones. Bueno, pues durante el proceso natural del parto se puede irritar un poco el nervio vago y hace que las digestiones no se paren, pero que sean más lentas. Entonces, como son más lentas, la comida fermenta y genera más gas. Si a eso le añadimos la inmadurez que hemos dicho, pues ya tenemos todos los elementos de esta ecuación. La teoría del nervio vago coincide mucho con que ese pico de dolor, si os acordáis, era entre las 6 y las 8 semanas. En ese momento es cuando normalmente el bebé está ejerciendo un control cefálico y ese control cefálico puede irritar al nervio vago, el tono de los suboccipitales. La cesárea de emergencia puede provocar también etiología osteopática porque, aunque parece muy poco problemática para el bebé, pero es muy invasiva y además, como el niño no atraviesa el canal del parto, no se impregna de la microbiota de la madre. También en el bebé disfunciones torácicas, pélvicas o abdominales. Las disfunciones torácicas, porque son las que controlan el ortosimpático del bebé, igual que las pélvicas. Y a nivel abdominal, porque esas presiones o adherencias pueden también generar una peor función a nivel digestiva. También disfunciones de las cervicales altas, de C0, C1 y C2, porque pueden producir irritación de nuevo del nervio vago. La inmadurez del sistema nervioso y digestivo, ya hemos hablado de los mecanismos medioambientales como el tabaco, como el estrés materno, como una dieta inadecuada de la madre, el control cefálico, como hemos dicho antes, el propio parto en sí. El útero se contrae con mucha fuerza, unos 32 kilogramos por centímetro cuadrado, eso es mucha presión. Si le añadimos que es un cráneo que todavía es muy blandito, muy deformable, pues podría afectar a esas suturas por donde salen los nervios vagos. Y, por supuesto, el uso del fórceps. El fórceps es una herramienta que bien utilizada es fantástica, pero si se utiliza mal o se utiliza con demasiada presión, nos puede afectar. Entonces,
Aquí tendríamos el cuadro de la suma, desde el punto de vista osteopático, de todos los problemas que nos pueden dar, o todas las causas que nos pueden dar los cólicos del lactante. Mirad cómo es el cráneo de un bebé. Estos son fontanelas, es decir, todavía no está osificado. Y en la base del cráneo, por aquí tenemos la salida a través del foramen yugular del nervio vago. Interesante que esta teoría la tenemos muy en cuenta, la del nervio vago, porque por este foramen yugular, que lo tenéis aquí más claramente representado, también sale el noveno nervio craneal, el glosofaringeo, y el 11º, que es el espinal accesorio. ¿Por qué os digo esto? Porque muchas veces los niños asociados tienen un niño que se atraganta con mucha facilidad, que eso sería un síntoma del 9, que es el que controla el cierre de la glotis, o tienen tendencia a la tortícolis, que sería el esternocleidomastoideo inervado por el 11. Entonces, imaginad que todo esto recibe una excesiva presión y fisiológicamente no vuelve a su lugar las tensiones. Pues ahí es donde entraríamos nosotros para ayudar al bebé. Mirad la deformidad que va a sufrir al pasar por el canal del parto. ¿Vale? Esto sería un parto normal, que suele ser cefálico, o sea, con el occipucio en contacto con el pubis. Entonces, ahora imaginad que la mamá tiene una escoliosis, una pierna corta anatómica o lo que fuere, pues estas presiones van a incidir más en una u otra manera. Y aquí tenemos el uso de los forceps o de la ventosa, que de nuevo pueden ser necesarios, pero que si no están bien utilizados nos podrían dar problemas en el bebé. Mirad la presión que va a realizar a esta zona. Este sería de nuevo el foramen yugular, que quería que lo vieseis para que entendamos por dónde sale tanto el vago como el 9 y el 11. ¿Vale? Entonces, aquí tenéis los occipitales, el nervio vago pasaría por esta región, vendría hacia adelante y, bueno, pues el aumento de tono en esta región irritaría la vaina carotidia, que es por donde transcurre. A nivel del sistema facial de las cervicales tenemos 3 hojas, pues en la hoja intermedia hay una vaina carotidia, que va en la carótida interna y el vago, y si hay un cambio en esta curva, nos podría afectar. Y esto es un cráneo de un adulto, pero para que nos hagamos una idea, estas suturas están recubiertas por dura madre. Entonces, si esta dura madre se ve irritada por un problema de disfunción de cervicales altas, por tensiones en el parto, o etcétera, etcétera, pensad que los nervios tienen que atravesar esta dura madre, que es lo mismo que ocurre en el raquis. Bueno, pues ese nervio se vería afectado. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de las disfunciones torácicas, mirad, desde T1 hasta L2 sería primera neurona, pero tenemos la cadena laterovertebral que controlaría las funciones ortosimpáticas de las vísceras. Sobre todo en este caso nos haríamos especial hincapié entre T5 y T10, porque de aquí sale el nervio esplácnico mayor que inervaría ortosimpáticamente todo el tracto gastrointestinal. También, si os dais cuenta, este sería el vago, pues mirad la salida por cervicales como puede verse irritada, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta el corte del tracto gastrointestinal, que tenemos el sistema nervioso entérico que funciona en paralelo con el sistema orto y parasimpático, pues ahora entendemos que todo este peristaltismo sería peor, todo el flujo del bolo alimenticio sería peor, las secreciones serían peor, ¿vale? Y tenéis un esquema del foramen yugular. ¿Cuál sería el tratamiento osteopático entonces? Ya hemos visto el diagnóstico y ahora habría que ver el tratamiento. Pues, aunque suene un poco obvio, habría que tratar aquello que esté en disfunción. Entonces, normalmente en la primera sesión lo que hacemos es ir desde abajo hacia arriba, es decir, primero equilibraríamos la pelvis. Entonces, la pelvis tenemos una serie de técnicas estructurales muy suaves, por supuesto, en un bebé no se realizan técnicas de thrust, no tiene sentido, porque además sería una contraindicación, lo que se hacen son técnicas articulares hasta restaurar el juego
esta sería otra alternativa, fijamos el sacro, mientras que vamos articulando vía la coxa, articulamos la sacroiliaca correspondiente. Luego tenemos que normalizar el raquis, entonces vamos a las lumbares, dorsales y cervicales altas. Las lumbares podemos hacer o también una técnica articulatoria, que sería contactar con el talón de la mano y realizar un bombeo a la vez que movilizamos las piernas en sentido contrario. Aquí tendríamos una técnica en espejo para liberar la carilla articular que estuviese en disfunción. Esta técnica es especialmente interesante cuando tratemos el nivel T12L1, por dos motivos principalmente. Por un lado, porque T12L1 sería el control de las suprarrenales, y estamos hablando de estrés crónico. Y por otro lado, muy importante también, porque sería una de las regiones de inserción del diafragma. Y el músculo diafragma es importante porque es una de las zonas que atraviesa el nervio vago y que a su vez controla todo el sistema de presiones abdominales. Entonces, esta es una región muy importante a tratar. Las dorsales lo podemos hacer con una técnica articulatoria de pisiformes cruzados, pero que evidentemente, insisto, no haríamos técnicas de thrusts, haríamos técnicas de bombeo hasta que notemos que la tensión disminuye. Y en las cervicales altas, en lugar de hacer una técnica tipo la occipucio lasasis, lo que hacemos es una tracción sostenida con el bebé en vertical. Aquí me tenéis en un curso en Italia realizando esta técnica, mientras que el peso de la cabeza y nuestra tracción ejerce el contacto sobre la zona. Como veis, es un contacto muy suave, muy agradable en todo caso. Una vez que hemos normalizado el raquis, lo que hemos normalizado es sobre todo el sistema ortosimpático. Entonces ahora tendremos que normalizar el parasimpático a través de las suturas occipitomastoidea y petrobasilar y todo el trayecto del nervio vago. ¿Cómo realizamos la liberación? Bueno, pues hay una técnica que es en inglés lo encontraréis como condylar decompression, que es una técnica sostenida que está muy estudiada ya por la Academia Americana de Osteopatía. Recientemente se publicó un artículo. Y si no, también lo que tenemos es la localización de la sutura. Colocaríamos una mano en cada frontera de la sutura, en cada hueso, y realizaríamos una tensión sostenida hasta liberar la tensión en la zona. Ahí tenéis en un dibujo lo que hemos hecho antes. Esta sería la condylar decompression que hemos dicho. Lo podéis encontrar en YouTube en un vídeo de la Academia Americana de Osteopatía y el artículo correspondiente. Se mantiene el tiempo, si os dais cuenta, el bebé está muy tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo. Normalmente ahí tenéis otra imagen de la técnica de descompresión condylar. Y luego habría que liberar el trayecto del vago. Os recuerdo, sería la fascia, la vaina carotidia a nivel cervical, atraviesa el mediastino, entonces localizaríamos el esternón y lo que vamos a hacer es una técnica estructural buscando donde hay tensión y realizando simplemente una presión sostenida, muy suave, hasta que el tejido ceda. Y por último, entraríamos a tratar lo que sería la región visceral propiamente dicha, que es básicamente, trabajaremos en la región del epigastrio para liberar el diafragma, para movilizar un poquito a nivel del tejido abdominal. Recordad ese sistema nervioso entérico que va a través del tracto gastrointestinal, y eso sería lo que acabaría normalizando y relajando todo ese tejido. ¿Qué más tratamiento podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, solo con osteopatía yo os digo que el 90-95% de los bebés en 2 sesiones los cólicos desaparecen. Pero empíricamente, y los estudios lo demuestran también, que hay un impacto muy grande de estos 3 elementos que os tengo puesto en la presentación. Primero, los probióticos. ¿Por qué los probióticos? Si recordáis, el cambio de la flora intestinal era uno de los motivos que nos podían dar. Bueno, pues si le damos probióticos, estamos dando flora intestinal correcta, el bebé tendrá una flora correcta.
Hay dos maneras de darlo. Si la mamá, si está mamando pecho, se le daría el probiótico a la madre, y si es el niño el que está comiendo leche de fórmula, lo mezclaríamos con la leche de fórmula. Aquí incluso podríamos hablar de cambiar la leche de fórmula por una leche de camella o leche de burra, pero es muy cara y difícil de obtener en Europa. Otra de las cosas, de las tareas que le podemos mandar a los papás es el tratamiento piel con piel, skin to skin. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el contacto piel con piel genera mucha oxitocina y la oxitocina acaba generando mucha melatonina y esa melatonina tiene que ver con el desarrollo de la neuroanatomía. Está comprobado que, aparte de calmar los ejes de estrés, eso es importante, hemos dicho que el niño puede tener mucho cortisol, pues calmaría los ejes de estrés y además estamos hablando de que daría un cambio neuroanatómico increíble, consiguen una maduración bastante más rápida. Además, ¿qué es importante en el piel con piel? Pues que esta tarea la puede hacer el papá, que muchas veces nos dice, bueno, ¿yo qué hago? Porque la mujer es la que da el pecho, la mujer, bueno, pues mira, tú puedes hacer una tarea que es quitarte la camiseta, coger a tu hijo desnudo y contacto piel con piel, que va a tener un gran impacto, o darle un masajito. Y por supuesto, siempre que pueda, pero sin estresar a la mamá, darle leche vía pecho, porque siempre va a ser más, va a generar más melatonina, y ya hemos hablado de la influencia de la melatonina en la maduración de la neuroanatomía de nuestro paciente. Ahí tenéis la influencia del lactobacillus, es decir, de un probiótico, y ahí tenéis la lactancia vía pecho. Importante a tener en cuenta, y es que no se puede hablar solo de una cosa, lo ideal es osteopatía más estas tres cositas que os he dicho. ¿Cuáles son los resultados? Pues mirad, aquí tenéis un artículo, una revisión Cochrane. Recordad que las revisiones Cochrane son bastante potentes desde el punto de vista estadístico y nos habla de los resultados de la osteopatía y de la quiropraxia en los cólicos de los bebés, los cólicos del lactante. Entonces, ahí tenéis evidencia para que nos diga que normalmente en el 90% de los casos, tras solo 2 sesiones, esto es muy importante recalcarlo, porque hay algún método de trabajo por ahí que lo que hace es entre 8, 12, 15 sesiones, y nosotros le estamos diciendo a los papás que en 15 días el niño va a dejar de tener esos problemas. Entonces, pensad en lo relajados que van a estar los padres sabiendo que hay una solución clara, ¿de acuerdo? Lo que nos tiene que quedar claro es que lo más importante que tenemos que hacer es, primero, es un correcto diagnóstico, porque si el niño lo que tiene es una alergia o si el niño lo que tiene es reflujo gastroesofágico y lo estamos tratando de otra manera, los resultados no serán óptimos. Entonces, muy importante tener claro el diagnóstico, eso siempre, ¿de acuerdo? Entonces, lo siento, pero no hay protocolos, ni recetas mágicas, ni recetas de cocina. Lo que yo os he puesto, o lo que os he contado, es una sesión de tratamiento estándar, pero al final a veces nos demoramos más en el raquis o nos demoramos más en el cráneo, dependiendo de lo que haya que hacer en cada uno de los casos. Y, por supuesto, tenemos que conocer la anatomía y la fisiología perfectamente, ¿de acuerdo? No hay contraindicaciones del tratamiento si se hacen correctamente las técnicas. Entonces, eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Lo que sí puede ocurrir es que durante la sesión el niño llore o se queje porque no quiere que le toquéis o porque en ese momento tiene hambre o lo que fuere. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y que 2 o 3 noches después del tratamiento el niño puede tener un comportamiento errático, es decir, o duerme más que dormía antes o está muy nervioso.
Si vosotros eso se lo indicáis a los papás antes de tiempo, antes de la sesión, los vais a relajar mucho y van a saber que cualquiera de las cosas que ocurran son cosas normales, son síntomas normales. Bueno, pues con esto concluiríamos este webinar. Muito obrigado pela súa asistencia y sería un placer poder veros en algún momento el curso que viene en Primero de Osteopatía en las sedes, en cualquiera de las sedes que tenéis en Portugal, ya sea en Cantañede, en Porto, Lisboa, en Algarve. Así que para cualquier duda, para cualquier consulta, para cualquier apuntaros, pues tenéis la página web de Clizone y vuestro coordinador en Portugal, Bruno Ribeiro, que estará encantado de atenderos y de recibiros en la Escuela de Osteopatía de Madrid. Así que espero veros pronto. Ha sido un placer teneros por aquí y hasta la próxima. Cualquier duda, también tenéis ahí mis correos electrónicos, los habéis visto, así que estaré encantado con resolverla. ¿De acuerdo? Pues un abrazo e boa noite.